Bueno, buenas noches a todos mis aprendices. El día de hoy, 5 de marzo, son las 7:12 de la noche. Iniciamos con 13 participantes. Entonces, primero que todo, darle gracias a Dios por esta oportunidad de aprender, enriquecernos en el conocimiento. ¿Quién fue el que me preguntó lo del croquis? Disculpen. Yo, profe Alexis. Bueno, Alexis, mire, le voy a compartir algo que estoy realizando. El croquis. Este es el croquis, Alexis, que vamos a realizar. Entonces, como se dan cuenta, les quito esto de acá. Bueno, como se dan cuenta, yo lo estoy realizando y está editable. ¿Cómo así, profe? Que usted se pone encima y va editando lo que usted quiera editar. Si le quiere colocar X, si le quiere colocar un número, si le quiere cambiar acá esta parte, si le quiere cambiar la hora. Entonces, ya todo esto prácticamente lo tengo casi todo editado. Y es facilito para que ustedes lo tengan ahí, un regalo que le voy a dar a ustedes para que después lo realicen. No hay necesidad que lo hagan impreso. Lo pueden hacer acá en este formato y lo pasan a PDF y me lo envían. Entonces, lo importante es que ustedes manejen los puntos, los lugares, los cuadritos, cada cuadrito. Entonces, ¿cómo le parece ese regalo? Bien, profe, gracias. Bueno, entonces iniciamos el día de hoy, 5 de marzo, presentación. La educación es más que aulas. Se trata del conocimiento, la curiosidad y las herramientas que nos ayudan a crecer. Muy, muy importante ese mensaje. Voy a traerle unos mensajes diarios. Bueno, cuando nos toca a nosotros, para que se motiven. Muchas personas quisieran tener o estar en este curso de agente de tránsito. Tenemos que aprovecharlo. Acuerdos. Siempre les recuerdo los acuerdos. La puntualidad, vamos a ser más puntuales, aunque hoy se presentó un inconveniente, no sé por qué, con el link. El uso de las cámaras, más tarde le digo, para tomar la evidencia. Cero distracciones. Espero que estén 100% pendientes a lo que vamos a realizar. Me van a regalar solamente una horita. Disciplinen el micrófono y preguntas por chat. Entonces, casi todas las preguntas que vayan a realizar me las realizan en el chat. O si de pronto estoy en pantalla completa, me avisan y yo las contesto. Entonces, hoy vamos a ver el correcto diligenciamiento del informe policial de accidente de tránsito, el impacto. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Voy a hacer un paréntesis en este momento. Para explicar tres cositas antes de continuar.
Entonces, la primera, no se preocupen. Para mí, en lo personal, es más importante que ustedes aprendan cómo diligenciar un IPAC para que se eviten problemas cuando estén ejerciendo como agente de tránsito. Por lo del trabajo el sábado, por eso le estoy diciendo, les voy a regalar, yo creo que mañana, entre mañana y el sábado hacen lo del IPAC, pero ya con unas instrucciones claras, precisas y concisas de cómo diligenciar el IPAC. Creo que alguien me envió ya el IPAC hoy y se lo califiqué. Creo que no, Landy no lo veo por acá. Entonces, me hizo raro porque hay unas cosas que colocó y yo no las he dado. Entonces, no sé si le colaboraron o qué. Pero sí sería, mire, para mí, de forma personal, lo importante para ser un buen agente de tránsito es realizar un buen croquis. Y por eso les voy a enseñar la noche de hoy. Y no sé si ustedes quieren hacer otra clase mañana para diagramar en curvas, para diagramar de diferentes formas. Entonces, ya eso espero ustedes, por mí no hay problema. Entonces mañana, hoy solamente voy a hablar sobre el manual del informe de policial en accidente de tránsito del INVAR. Creo que me llevo como una hora. No me da tiempo de hablarles sobre. Sí, me gustaría enseñarles a ustedes, porque a veces nos vemos cortos. Entonces, lo que es, sinceramente, lo que es ¿cómo se llama? El álbum fotográfico también tiene bastantes cosas que hacer. No es solamente tomar fotografías, porque ahí tienen que hacer bastantes procesos, bastantes procedimientos. Y van a aprender sobre fotografía mañana, si la damos mañana, bueno. Entonces no es llegar, coger no es tomar un celular y tomar la fotografía por tomar. Entonces, sí, claro, Joana. Entonces, de mi parte, siempre la idea es que ustedes no vayan a tener problemas en el momento de realizar el IPAC. Prácticamente esa es la vida de un policía de tránsito, realizar un buen IPAC, que no te vaya a generar problemas. Prefiero durar más tiempo acá, postergarle de pronto la entrega del IPAC, que ustedes lo hagan a conciencia, que digan, oiga, aprendí porque el profesor nos enseñó. Entonces, sin más preámbulo, continuamos. Vamos a hacer algo, vamos a dejar las preguntas, vayan anotándolas y las dejamos para el final. O cuando yo haga una pausa, por ejemplo, 10 minutos y para responder preguntas. Entonces, sí, porque de pronto a veces se nos va el tema o el hilo y de pronto tienen esa duda. Y, profe, pero para el final, si quiero saber en el momento, bueno, no hay problema, me avisa. Pero tratemos de hacer la pregunta de forma concisa y precisa. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hablar de la resolución, del manual y de la resolución. El manual es como si fuera un folleto donde nos indica cómo diligenciar el IPAC.
Pero la resolución es la que nos formaliza de forma legal, o sea, de forma legal el manual o el informe de policía en accidente de tránsito. También vamos a hablar sobre los croquis y la tabla. La resolución 11268 de 2012 es un poquito vieja, pero está vigente, por la cual se adopta el nuevo informe. A veces escuchamos por ahí el nuevo informe es el mismo del 2012. Lo que pasa es que a veces no cambian en el archivo, dice nuevo informe, y como lo van replicando, no le cambian el nombre, siempre va a quedar nuevo informe. Nuevo informe policial de accidente de tránsito y PAC, su manual de diligenciamiento, y se dictan otras disposiciones. Esa información, lo que voy a presentar ahora y lo que es la resolución con el manual, la voy a colocar en el Drive en una carpeta con la fecha de hoy. Así que no se preocupen. A veces se me pasa, se me olvida, y le agradezco que cuando suban y no vean algo en el Drive, me digan, profe, por favor suban esto y ya, no hay problema. ¿Qué derogó esta resolución? La 4040 del 2004, la 1814 del 2005, la 6020 del 2006 y la 2838 del 2008. Entonces, miren que se iba modificando prácticamente de 2004, 2005, 2006, 2008. La última es la de 2012. Apréndansela, memorícensela. El manual del informe policial de accidente de tránsito de impacto. La 11268. 11268. Esta fotografía fue cuando yo estaba en la escuela realizando esta es una práctica, cuando estábamos realizando los bosquejos de la escuela sobre accidente de tránsito. Artículo 2. Formato. A partir de la expedición del presente acto administrativo, el IPAC podrá elaborarse en medios físico o electrónico. Actualmente solamente está en físico. Creo que hay unos estudios que lo van a realizar de forma electrónica. El formato elaborado en medios físicos no podrán diligenciarse de fotocopias o no podrán diligenciarse de fotocopias. Antes, ¿qué hacían los policías? Se les sacaban una fotocopia del IPAC y con ella trabajaban. Yo lo hacía, porque a veces no teníamos, pero buscábamos un IPAC que estuviera bien clarito para que quedara bien. Ni modificarse bajo ninguna circunstancia y deberá elaborarse en el formato adjunto. O sea, no podemos inventar otro formato. Nuevas tecnologías. Las autoridades de tránsito podrán implementar nuevas tecnologías que permitan la captura, diligenciamiento, almacenamiento y lectura de los informes contenidos en el IPAC, de la información contenida en el IPAC. El formato elaborado en medios electrónicos solo contendrán la información de los campos diligenciados por el funcionario que elabora el IPAC y se describan lo ocurrido en el accidente. Este será impreso de acuerdo con la tecnología adoptada. Miren que eso salió en el 2012, estamos en el 2026 y todavía estamos esperando esa información. En un momentico que llegó alguien corriendo. Juan llegó corriendo. Entonces, continuamos. Artículo 4. Íbamos por el artículo tercero, pasamos al cuarto.
Código de identificación del organismo de tránsito. Cada formato del IPAC debe tener preimpresos en la casilla unos organismos de tránsito en el respectivo código de DANE, o DANE, que digo, código DANE. Y en la parte inferior el nombre de la ciudad o municipio que por jurisdicción corresponde al sitio donde ocurrió el accidente. En el formato a utilizar por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, este campo aparecerá en blanco y será diligenciado por el agente que conozca en el caso. Mire, estos cuatro números, estos números aparecen en el DANE. Entonces, de acuerdo en el municipio donde usted está, buscan el código DANE. Por ejemplo, Riguacha, yo donde estoy, 440100. Ese es el código de acá de Riguacha. Artículo 5. Código de identificación del IPAC. El código de identificación del IPAC impreso será alfanumérico y contendrá inicialmente una letra seguida de 9 dígitos, correspondiente al rango de la serie única asignada a la entidad que realiza el reporte, según corresponda así. Entonces, me salgo un momentico acá y le presento el IPAC. Aquí está el informe, aquí está el rango. Cuando es agente de tránsito, es A. Cuando es C, Policía Nacional. Este formato lo organicé yo, le puse hasta el logo del Intran, de acá pero solamente para cuestiones de la capacitación. Entonces aquí dice, el organismo de tránsito, la letra A, por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, con la letra C, para los alcaldes de los municipios que no cuenten con organismo de tránsito ni municipal ni departamental, la letra S. Entonces aquí vamos a encontrar una casilla, la primera casilla, que son la gravedad, con muertos, heridos y solo daño. Bueno, recuerden que para esa fecha, 2012, no había salido la ley 2251 del 14 de julio, que establece algunas situaciones o modificó el artículo 143 de la ley 769 o Código Nacional de Tránsito. Entonces, solamente vamos a diligenciar muertos y heridos. Profe, que yo tenía un herido, como que estaba ya casi muerto, pero antes de entregar el informe, que son 24 horas, se murió. Entonces, profe, ¿qué hago si ya no es herido, si no es muerto? El IPAC no se puede dañar. Le toca ponerle una X donde está, ya le muestro. Entonces aquí está, vamos a hacer un ejemplo. Profe, que era con herido, pero se murió. Entonces te toca marcar nuevamente muertos. Y en la casilla de observaciones dejas plasmado, ahorita vamos a ver esa casilla, que la persona al inicial o en el momento de conocer el procedimiento estaba herido. Y antes de hacer la entrega del informe de accidente de tránsito, el informe policial de accidente de tránsito, falleció. Entonces, como usted, ojo el dato, usted no le puede realizar una enmendadura ni una tachadura a este formato. Tiene que quedar así, tal cual, así como lo estoy mostrando. No le puede hacer ninguna modificación, ni no que le voy a poner con un lapicero, nada, porque eso da muchas cosas que pensar.
Continúo. Organismos de tránsito, ya lo habíamos comentado. En este campo deben aparecer preimpresos el nombre de la ciudad o municipio con el respectivo código DANE, por la jurisdicción correspondiente al sitio donde ocurrió el accidente, en el formato a utilizar por el personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en carreteras nacionales. Este campo aparecerá en blanco y será diligenciado por el agente que conozca el caso. Ahí se debe registrar el nombre de la ciudad, municipio, con su respectivo código DANE, donde está ubicada la oficina de tránsito y por jurisdicción correspondiente al sitio. Entonces aquí está, Instituto de Tránsito y Transporte de Riguacha, Intran. Vamos a ver quién me está pidiendo. Joana, cuénteme. Profe, después que uno hace un planteamiento ya del IPAD y digamos, ya uno termina el caso, ¿cuánto tiempo debe uno hacer seguimiento a eso? O termina ya cuando ya, o sea, recogen el accidente y va al o eso lleva un seguimiento durante algún tiempo? Bueno, no le entendí bien porque se le mete como un eco o algo así. El tiempo son 24 horas para poner a disposición. Entonces, continuamos. La gravedad. En este campo solo se debe aparecer un cuadro marcado de acuerdo con el resultado más grave. O sea, lo que se generó. Por ejemplo, si fue con muertos, muertos. Si fue con heridos, con heridos. Presentando en el accidente. Señale con X solo una casilla según corresponda a la gravedad del accidente. Así, si el accidente presenta muertos y heridos, o los anteriores combinados con daños materiales. Bueno, eso aparece ahí en el manual, pero les recuerdo que es diferente ya con daños materiales. Entonces, la gravedad quedará definido como con muertos. Si hay muertos y heridos, entonces ahí se presentan muertos, heridos y daños materiales. Entonces se coge el más grave, o sea, con muertos. Gravedad con muertos. Cuando el accidente de tránsito se presentaron lesionados, además de los daños materiales, obedece a lo estipulado en el artículo 148 y 149 del Código Nacional de Tránsito. Gravedad con heridos. Y gravedad con muertos, cuando se producen muertos y heridos o se presenten combinados con daños materiales, obedecen a lo estipulado en el artículo 148 y 149 del Código Nacional de Tránsito. El de daños materiales es 143. Lugar o coordenadas geográficas. En la descripción del lugar donde ocurrió el accidente debe ser indicada de manera precisa, teniendo en cuenta la nomenclatura catastral, ya sea nueva o antigua, o clasificación del inventario vial nacional. Cuando hablamos de inventario vial nacional es, por ejemplo, aquí aparece lugar, coordenada geográfica 9008. Acá en Riguacha hay una vía nacional que es la ruta 90. El tramo que pasa por Riguacha es el 08. Entonces, ruta 90 del tramo 08. O también le podemos colocar calle 15 con carrera 15, Riguacha. Esa es una intersección que es muy accidentada acá. Las coordenadas, latitud y longitud. Esas coordenadas es facilito. Ahora con tanta inteligencia artificial, usted le pregunta a la inteligencia. A la IA. Sí, a la inteligencia que usted tenga ahí. Yo tengo a Gemini en mi celular y yo le pregunto cosas y ya me dice dónde estoy ubicado. Y ahí
lo colocas enseguida, no hay necesidad de buscar una brújula ni nada de eso. Con la misma IA te pone el punto exacto donde está ubicado. Campo 4. Ojo que vamos por campo, ¿no? Fecha y hora. Registre la fecha teniendo en cuenta que los días van de 01 al 31 y los meses del 1 al 12. No utilice números romanos. Ahí está bien clarito, ¿no? Aquí tengo 0503 2026 y 0506 03 2026. La hora se indicará en horas y minutos, teniendo en cuenta la hora militar, como sigue. Las dos primeras casillas corresponden a la hora que van desde 0 hora hasta las 23. Y en los dos espacios siguientes correspondientes a los minutos, que van o que inician desde 0 hasta 59. Tenga en cuenta de no omitir ninguno de estos datos. También tenga en cuenta que la hora 24 no existe. Ojo, la hora 24 no existe. Y que corresponderá a la 00 hora. Por ejemplo, el accidente ocurrió a las 11 y usted llegó al lugar a las 2 de la mañana. 11 de la noche ocurrió el hecho. Aquí dice fecha y hora de ocurrencia. 11 de la noche. O de pronto 11:20. Ahí depende la hora. Y fecha y hora de levantamiento. Y ahí no va 5, sino sería 6 a las 02 horas. Si pasó de las 24, si son las 12:30, es 00 y 30. Entonces, no vayan a colocar 24 horas porque en el croquis no existe esa hora. Clase de accidente. Marque con una X una sola casilla. Según corresponda, así sea choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante, incendio u otro. Registre únicamente la clase de accidente, primario o inicial. El efecto secundario debe indicarse en el croquis. Ejemplo, si como consecuencia de un choque alguno o todos los vehículos involucrados se mueven, no marque choque. Y volcamiento simultáneamente, únicamente choque. Entonces, a veces se presenta un choque. Después del choque se volcó. Entonces, siempre vamos a poner lo que es el accidente primario, ¿no? O inicial. Aquí nos dice marcar con una X. Por lo general, muchos colocan unos círculos o a veces le colocan X. Veamos, voy a ver algo aquí. Veamos. Pero este lo hicieron con una X. Este lo firmó, ya le digo quién hizo el croquis. Ah, ok. Aparece firmado por una persona que yo ni conozco. Ese no es el caso, sino que utilizan unos croquis que ya están elaborados para soportar una tarea. Y este croquis fue en la calle 80 entre la carrera 100, 109 por la 99, algo así. Y eso fue en Galdivar. ¿Qué fecha fue? El 3/3/2026. Ah, ok. A las 6:15.
Me quedé en duda ahora. No sé si lo hicieron. Algo ficticio o en realidad. Entonces, allá le colocaron una X, como lo establece, y hay personas que le colocan un círculo. Lo principal es, o primordial es indicar o recalcar qué espacio o qué cuadro estamos señalizando. Entonces, aquí cuando hay choque, por lo general, ¿con qué fue el choque? Vamos a la casilla 5.1. El choque fue con vehículo, tren, semoviente, y si dice objeto fijo, pasamos, ojo, solamente objeto fijo. Pasamos a la próxima casilla. ¿Cuál es el objeto fijo? Es algo que no se mueva. ¿Cómo qué? Como un muro, un poste, un árbol, una baranda, un semáforo, un inmueble, un hidrante, una valla, una señal, una tarima o una caseta, un vehículo, pero el vehículo estacionado, ¿no? El vehículo estaba estacionado o lo estaban reparando, un objeto fijo. Choque. Ojo a la descripción del choque. Es el encuentro violento entre dos o más vehículos o entre un vehículo y un objeto fijo. Atropello. Accidente donde un peatón es objeto de un impacto por un vehículo. Atropello. Hay personas que dicen que no, que vino y atropelló a un ciclista. El ciclista no es peatón, a menos que lo lleve la bicicleta así de la mano. Pero la bicicleta es un vehículo de propulsión humana. Entonces, muy importante lo que es el atropello. Solamente es un peatón por un vehículo. Una de las más presentadas dentro del área urbana y la que registra el mayor índice de mortalidad con respecto a las otras clases de accidentes. Entonces, la parte urbana se ve mucho atropello. Caída de ocupante. Se refiere a la caída de un conductor, acompañante o pasajero desde un vehículo hacia el exterior. O sea, iba en el vehículo, iba, acá le decimos, iba como bandera, entonces iba la parte exterior del vehículo y se cayó. Eso se llama caída de ocupante. O iba en un bus en la parte interior y cayó, también se llama caída de ocupante. O dentro del mismo. Entonces, cerciórese de que la caída no sea por el efecto de un choque o volcamiento. Porque ya la caída, si iba en un bus, se accidentaron dos buses y el muchacho iba de pie, ya no es caída, sino choque o volcamiento. Otro, se refiere a que el accidente no asimilable dentro de las 5 situaciones anteriores es poco frecuente. Entonces aquí está choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante, incendio y otro. Pero siempre tengan en cuenta esto, el accidente primario, que se chocaron dos vehículos y se incendió ya uno de ellos. No es incendio, es choque, que a consecuencia del choque se incendió en otra cosa. Características del lugar. Entonces, cuando hablamos de características del lugar, es el conjunto de casillas, se marca según corresponda las diferentes características del lugar donde ocurrió el accidente. Tenga en cuenta que debe marcar obligatoriamente una de las casillas en cada condición, ya sea por área, sector, zona o diseño. Entonces, área puede ser nacional, departamental, municipal
urbana. Entonces, de pronto cuando es nacional, porque es una vía nacional, o puede ser una vía departamental, o puede ser municipal o urbana. Residencial es en el sector, si es residencial, si es industrial, si es comercial. Ya eso depende donde usted esté ubicado. Escolar. Área, sector, vamos para la zona. Zona escolar. Si es turística, si es militar, de pronto hay un colegio cerquita, es escolar. Si hay una playa cerquita, es turística. Si hay un batallón, es militar. Si hay una cancha deportiva, es deportiva. Hay lugares que son privados. Si de pronto hay algún hospital cercano, hospitalario. Diseño. Aquí vamos a ver el diseño que tiene esa vía. Si es una glorieta, aquí le dicen el round point. Eso es un extranjerismo. ¿Qué es round point? Vuelta al círculo. Intersección. Lote o predio. Ojo, lote o predio. No que el accidente fue en un predio o en una finca o fue... Entonces ahí es un lote o predio. Paso a nivel. Paso a nivel es cuando pasa la vía encima de otra vía. Ya puede ser una vía de ferrocarril o una vía, puede ser primaria o secundaria. Paso a nivel. Lote o predio. Ah, no, peatón, pontón, ciclorruta, paso elevado, paso inferior. Paso inferior es cuando pasa debajo de un puente. Peatonal, puente, tramo de vía y túnel. Condiciones climáticas. Cuando es granizo, lluvia, niebla, viento y cuando está en el estado normal. Profe, lo que pasa es que cuando yo llegué, empezó a llover. Entonces, ¿cuál era el estado de la condición climática? Normal. Que la lluvia se presentó después del accidente es otra cosa. A mí me tocó atender al accidente con lluvia, pero cuando se presentó el accidente estaba normal, no estaba lloviendo. Características de la vía. Es importante medir, analizar la vía comprendida en la ocurrencia de los hechos a partir del punto de impacto o área de impacto. Un punto de impacto es un punto, es algo pequeño, como si fuera en la parte de pronto lateral de un vehículo o frontal. Y ya cuando es la zona de impacto, es un lugar o un espacio aproximadamente de 1 metro cuadrado. Ese se llama área de impacto. Por la trayectoria pre-impacto de cada vehículo. Entonces, estos datos serán utilizados para determinar la incidencia que puede tener la vía en la ocurrencia del accidente. Entonces, aquí vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo aquí. Le voy a poner aquí insertar forma. Entonces, vamos a mirar algo aquí. Que de aquí a aquí hay dos vías, la vía 1 y la vía 2. Por lo general, siempre en la parte urbana van a haber dos vías. Porque las vías o en la parte urbana se presentan, los choques son en las intersecciones. Entonces, acá dibujamos la parte de una vía
y acá la otra parte de la otra vía. Si fue en curva, si fue en recta, si fue en curva, si es plana, si es pendiente, si es una valla de estacionamiento, si tiene andén. Andén es en la parte urbana, si tiene berma es en la parte rural. Si es en un solo sentido, si es doble sentido, si es reversible, si es contraflujo, si es ciclovía. Calzadas. Si es una calzada, si tiene dos calzadas, si tiene tres o más, si es una variable. Carriles. Por ejemplo, se presentó un accidente de una vía de dos calzadas. Entonces aquí vamos a describir solamente la calzada donde se presentó el accidente. Hasta aquí. Aquí dice carriles. Entonces cuando hablamos de carriles, vamos a utilizar solamente esta parte. Si tenía un carril, si tenía dos carriles, tres o más carriles, o si es una variable. ¿Por qué? Porque cuando hay una intersección, cuando hay un accidente, puede ser una intersección o en una vía de doble calzada, el accidente se va a presentar solamente en una vía. Entonces tiene que decir si tenía un solo carril o dos carriles. Recuerden que la calzada, por lo general, tiene varios carriles. Continuamos. En las características de la vía 1 y vía 2. Si la hicieron con asfalto, si la hicieron con afirmado. Afirmado es tierra que no le han colocado ningún tipo de concreto. Si es adoquín, si es afirmado, si es adoquín, si es empedrado, si es concreto, si es tierra. Si tiene otro, ahí le coloca el otro. El estado, si está en buen estado, si tiene huecos, si tiene derrumbes, si está en reparación, si tiene hundimiento, si está inundada, si es parchada, si es rizada, si es fisurada. Parchada es cuando en la vía hay hueco y le hacen un parche o un reparcheo, no le dice reparcheo, pero ese parcheo a veces presenta un desnivel y ese si no lo hacen bien, ese reparcheo a veces genera accidentes. Estado. Bueno, ya habíamos hablado del estado. Condiciones. Las condiciones es lo que tú vas a conseguir ahí, si tenía aceite, si tenía humedad, si tenía lodo, si había una alcantarilla destapada, material orgánico, material suelto, seca y otra. Entonces, esa es la continuación de la 7.8. Iluminación. Si en ese tramo había iluminación, si era buena, si era mala o si no tenía. Controles de tránsito. Si había algún tipo de control, si había un semáforo, si había un agente de tránsito, un semáforo, si había un operador, si estaba intermitente con daños apagados ocultos. Entonces, este semáforo a veces, cuando no da muy buena información, se presenta accidente de tránsito. A veces hay personas que no saben cuando el semáforo está intermitente. Señales verticales. Cuando hablamos de señales verticales, son las que están de forma perpendicular a la vía, como el pare, cede el paso, no gire, sentido vial, no adelantar, velocidad máxima u otra. Señales horizontales son las que están de forma, o las que están pintadas en la vía. Ya pueden ser longitudinales o transversales.
Entonces aquí vamos a conseguir la zona peatonal y la línea de pares. ¿Cuál es la línea de pares? La gente a veces se confunde con el paso peatonal. Una cosa es paso peatonal y otra cosa es línea de pares. La línea de pares es la que está antes del paso peatonal. Es la que nos indica el lugar donde nos toca parar. Línea central amarilla, si es continua, si es segmentada. La línea central amarilla, cuando es amarilla, nos indica que la vía es de doble sentido de circulación. Cuando es blanca, es de un solo sentido de circulación. Cuando es segmentada, nos podemos adelantar. Cuando es continua, no podemos adelantar. Entonces, es importante que de pronto en un accidente, la persona quiso adelantar en una línea continua y ahí va perdiendo, porque hizo un adelantamiento en un lugar prohibido. Entonces, aquí nos habla línea central amarilla, acá la línea central blanca, lo que le estaba comentando, no lo había visto, pero ya aparece. Si es continua, si es segmentada. La línea de borde es la línea blanca que tenemos por donde finaliza el carril y donde inicia la berma. Línea de borde amarilla. ¿Cuándo es línea de borde amarilla? Cuando hay un separador. Antes del separador, donde finaliza el carril, está la línea de borde amarilla. Línea de antibloqueo. ¿Cuál es la línea antibloqueo? Es un cuadrado con una X en el centro, pero abarca todo lo que es puede ser un carril o puede ser una calzada. Flechas, las flechas son las que aparecen dibujadas en el pavimento. Leyendas, símbolos o otros. Si hay otro, le ponen otro. Reductores de velocidad, si hay banda sonora. ¿Qué es una banda sonora? Las bandas sonoras son como reductores de velocidad, o son reductores de velocidad, pero son como profundas, o sea, son como no hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, son como una línea que le hacen como una excavación, digamos así, para que cuando pase el carro, él suene. Por eso se llama banda sonora. Resalto, el que nosotros conseguimos comúnmente. Hay personas, o acá le dicen que policía acostado. Si hay de pronto algún resalto reductor fijo, si hay móvil, los móviles son los que utilizan la policía, que cuando van a hacer un puesto de control colocan unos cauchos. Sonorizadores, los estoperoles. Los estoperoles son esos redondos que a veces son de metal o a veces son de losa. Otros delineadores de piso, ya puede ser una tacha, estoperoles. Los delineadores de piso son los que te indican, los que a veces separan la calzada en dos carriles. Esos son los delineadores de piso. Estoperoles, tacha, boyas, bordillos, a veces son tubulares, barreras plásticas. Esas barreras plásticas son las que utilizan a veces para cerrar las vías. Hitos tubulares, conos, otros. Visualidad, si es normal, si hay disminución, de pronto hay alguna clase de disminución por lo cual pudo generar el accidente. Si hay una caseta, si hay algunas construcciones, si hay una valla, si hay algún árbol o vegetación que no deja ver, hay un vehículo estacionado, a veces se presenta escandilamiento, algún poste u otro. Es bastante amplia este cuadrito, que a veces unos, así como me demoré ahora, así se demora uno haciendo el croquis. ¿Hay alguna pregunta?
Disculpe que lo tenga aquí olvidado, Landy. Profe, ¿ese nos va a compartir? ¿Ah? El cual nos vas a compartir lo que nos estás explicando ahora. Claro, Ingrid. en la carpeta. Vale, profe. Mire, todas las clases que yo dé, yo siempre hago una carpeta y ahí pueden conseguir la información. Y lo de la resolución, la 11268, también está ahí. Y anexo el manual. No sé si de pronto, en lo posible, traten de buscar un manual físico. Bueno, ¿cómo identifico el número de la vía? Por lo general, siempre hay calles y carreras. En la parte urbana, calles y carreras. Yo siempre coloco la vía 1, la calle, la vía 2, la carrera. ¿Por qué la vía 1, la calle? Porque la calle siempre, en algunas situaciones, prevalece sobre la carrera. En algunas situaciones, no siempre. Porque la calle a veces son principales. Bueno, entonces también puede colocar la que sea principal. Si la principal es una carrera, coloca carrera, vía 1, la carrera. ¿Por qué? Porque de pronto hay bastante flujo vehicular en ese lugar. Bueno, continuamos. Qué pena. Una Cuéntame, pregunta. no se preocupe. Ahorita terminé la clase, podemos hablar contigo. Juan Gabriel, César y mi persona. Los tres. Sí, No hay señor. problema, no hay problema. Vale, profe. Bueno, entonces, continuamos. Características de la vía. Entonces, ya esto lo habíamos visto ahorita. Esto también lo había. Conductores. Entonces, aquí en los conductores, vehículos y propietarios. Entonces, aquí primero aparece en la primera casilla apellidos y nombres. Bueno, ya esto aquí ya es lo de ley, eso está facilito. Si está identificado con cédula o si está identificado con tarjeta de identidad o pasaporte diplomático. Bueno, cualquier documento de identidad de extranjero en misión diplomática en Colombia u otro documento diferente a los anteriores, pasaporte o visa. Nacionalidad, fecha de nacimiento, todo eso lo consigues en la cédula. Censo, gravedad, aquí mire la gravedad. Aquí también se le puede presentar lo mismo que ahorita, que la persona, usted le colocó herido y cuando iba a entregar el accidente no le avisaron que ya falleció. Entonces, ¿cómo lo deja? ¿Muerto o herido? Toca colocarle muerto y en observaciones le indica al fiscal o al juez que usted, al momento de entregarlo, la persona falleció. Dirección de domicilio. Dirección de domicilio, bueno, ya ustedes saben, ciudad, teléfono. Se practicó examen de embriaguez. Mire, existen dos tipos de examen de embriaguez, uno de forma directa, otro de forma indirecta. Por lo general, para casos de accidentes de tránsito con lesionado, se hace de forma directa. ¿Directa cuál es? E indirecta, ¿qué digo? La indirecta, ¿cuál es?
mediante él al concesor. O a veces, cuando la persona está lesionada, se le solicita al médico hacerle un examen de embriaguez de forma directa, que es con la sangre. Si le hicieron el examen, aquí le coloca el grado, en qué grado estaba, si estaba en grado 0, grado 1, grado 2, grado 3. Yo sé que ustedes no saben si está en grado 1, grado 2, grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3, son 4 grados. Desafortunadamente, más adelante, cuando tengamos tiempo, les hablo sobre la ley. Esa es una ley que se llama la ley 1696. Le bautizaron como ley Merlano. Entonces, si le hicieron también un examen de sustancias psicoactivas, por lo general eso lo hacen en medicina legal, porque no existe ninguna herramienta en la policía para determinar si la persona estaba bajo el influjo de sustancias psicoactivas. ¿Porta licencia, sí o no? Si tiene licencia, le coloca aquí el número. La categoría, esa es la categoría de la licencia. Si es para moto A1 o A2. Si es para particular, B1, B2 o C. O B1, que disculpen, B1, B2 o B3. Si es para servicio público, C1, C2 o C3. Depende también el tipo de vehículo. La expedición, si está vencida o no. Entonces aquí le pone fecha de expedición o fecha de vencimiento, cualquiera de los dos. Y la coloca acá debajo. Código de oficina del tránsito, aparece en la licencia. Si la persona llevaba chaleco o no, si tenía casco, si tenía cinturón, si iba en un vehículo. Hospital, la clínica donde lo atendieron, descripción de las lesiones. Descripción de las lesiones. A veces colocamos unas lesiones muy, ¿cómo te diría? A veces que no las entendemos. Pero esas descripciones que vamos a colocar debe estar establecida en la historia clínica, ¿no? Vehículo. Entonces, el vehículo le vamos a colocar la placa. Si es un vehículo de tracción de un tractocamión, ellos traen dos placas, la placa de la unidad tractora y la placa de remolque. Puede ser un remolque o un semirremolque. La nacionalidad, la marca, la línea, el color, el modelo, la carrocería, la tonelada. Entonces, en el caso de la tonelada, pongan atención que no es la tonelada que aparece en la licencia de tránsito. Algunos le dicen tarjeta de propiedad, pero es la licencia de tránsito. No es la tonelada que aparece ahí, sino las toneladas que llevaban en el momento del accidente, cuando es vehículo de carga. Pasajeros, ¿por qué lo de la tonelada? Lo de la tonelada. Porque a veces el peso que llevaba pudo generar a veces cuando hay un frenado, la misma carga se le puede ir hacia adelante. Pasajeros, la cantidad de pasajeros que aparece en la licencia de tránsito. Y la licencia de tránsito trae esta propiedad. Si es de servicio público, la empresa, dónde está matriculado, si fue inmovilizado, el número de la tarjeta o de registro. La tarjeta de registro, a veces la tarjeta de operación, el NIT de la empresa, a dónde fue dejado a disposición, a qué fiscalía, si tiene revisión técnico-mecánica, cantidad de acompañantes o pasajeros en el momento del accidente, aquí colocan la cantidad, si llevaba una persona, si llevaba dos pasajeros, si llevaban tres. Miren que acá dice pasajeros arriba y acá dice pasajeros abajo. Acá es lo que dice la tarjeta o la licencia de tránsito y acá lo que llevaba en el momento del accidente. Cuénteme, ¿quién me estaba? Landy. Se me escogió, qué pena. Cuéntame, Landy.
No, profe, era que me había quedado la mano alzada. Ah, ok. Qué pena, pena. Entonces, aquí me preguntaron que el peso, como las toneladas. Para los vehículos de carga, escribe un número aproximado de toneladas que lleva el automotor en el momento del accidente. Pasajeros, registra aquí el número de pasajeros cuando es vehículo público o acompañantes y cuando es particular, que figura en la licencia de tránsito, como yo le estaba diciendo ahorita. Campo 8. Conductores, vehículos y propietarios. Si el accidente es conocido con gravedad, heridos y el conductor fallece en el lapso del tiempo de la erradicación ante la respectiva autoridad judicial, la autoridad competente que conoce el accidente debe modificar la casilla de heridos por gravedad muerto, haciendo la respectiva anotación en la casilla de observaciones, lo que yo le había comentado ahorita, muchachos. Revisión técnico-mecánica y de gases. Marque una X en la casilla sí cuando el vehículo porta este documento vigente y dirige el respectivo número. En caso contrario, se mantendrá la casilla no y se deberá realizar la orden de comparendo. Se me estaba olvidando esto. Cuando no tienen licencia, cuando no tienen el seguro o la revisión técnico-mecánica, por obligación nos toca realizar la orden de comparendo, la cual quedará relacionada en la casilla de observaciones. Entonces, en las observaciones colocan, como no tenía licencia de seguro obligatorio, se le realizó orden de comparendo número tal. Seguro obligatorio. Si el conductor porta el documento que acredita la cobertura del seguro obligatorio del accidente de tránsito SOA, coloque una X en la palabra sí y registre el número, razón social de la compañía aseguradora y fecha de vencimiento. En caso contrario, marque en la palabra no. Los demás campos quedarán en blanco y deberá realizar la orden de comparendo, la cual quedará relacionada en la casilla de observaciones. Entonces, una vez inspeccionado, el vehículo debe realizar la descripción de los daños de la estructura del vehículo implicado. Debe realizar una observación de su parte frontal. La descripción es acá, miren. A veces en el propietario, cuando aparece el último propietario, aquí se describe si era el mismo conductor o no. Y aquí le colocan el número de propietario, documento de identificación o la cédula. De los daños de la estructura del vehículo implicado, debe realizarse una observación de su parte frontal, lateral izquierda, posterior o lateral derecha. De izquierda a derecha en sentido circular, así como la parte superior o inferior, zona interna o con el efecto de ubicar alteraciones o daños. Entonces aquí está la descripción. Vamos a ver cómo vamos a describir. Entonces, veamos este campo. Conductores, vehículos y propietarios. Una vez inspeccionado el vehículo, se debe realizar la descripción de los daños de la estructura del vehículo implicado. Debe realizar una observación de su parte frontal, lateral izquierda, posterior o lateral derecha. Eso fue lo que le di ahorita. En sentido circular, así como en la parte superior o inferior. Y zona interna, con el objeto de ubicar las alteraciones, daños, tales como, estos son los daños que se pueden presentar. Presencia de pintura de otro vehículo, cuando hay un mapa. Rotura, fractura, rayones o rayas, hendiduras, deformaciones, zona de limpieza, partes faltantes, vidrio trizado, vidrio polifragmentado, entre otros.
Entonces aquí vamos a ver la vista. ¿Cómo estamos viendo ese carro o la forma de verlo? La vista. El nombre del daño. ¿En qué tercio ocurrió ese daño? ¿Y en qué división? Por ejemplo, vista, la número 1, anterior. En este caso, la vista anterior. Nombre del daño, una hendidura. Miren dónde está la parte roja. Una hendidura. ¿Dónde está? En el tercio. Miren que la parte de adelante está dividida en 3 partes. Una hendidura en el tercio ¿qué? Izquierdo. Entonces, derecho. No, pero ya me dijo, me quitaste la palabra antes que hablara. Ahí se ve en la parte derecha suya. Pero ojo, que el carro siempre se va a describir con relación donde va sentado el conductor. ¿Listo? ¿Dónde va sentado el conductor? En Colombia, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. O sea que está de frente, ¿sí o no? Y el conductor está del lado izquierdo. En otros países a veces los conductores están del lado derecho, pero en Colombia es del lado izquierdo. Así que el punto rojo no está en el derecho, está en el izquierdo. Lo vemos en el derecho porque estamos mirando de otra forma, pero ya le iba a hacer la claridad. Campo 8.9, lugar del impacto. Descripción de los vehículos por zona y tercio, registrado en el lugar donde ha observado el respectivo daño o impacto. Entonces, aquí estaba el tercio, la parte frontal. Acá debajo está la trasera. Aquí tenemos la lateral izquierda y la parte del tercio, la parte superior, te digo. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Vista anterior, hendidura en el tercio izquierdo. Se me quedó pegado. Les voy a dejar estas descripciones para que ustedes más o menos vayan practicando. El vehículo y la moto ya les voy a decir cómo se diagrama. Entonces, vista superior es de arriba hacia abajo, rayón en el tercio anterior, la parte o la división izquierda. Entonces, así está dividida la moto y la bicicleta. Entonces, la moto y la bicicleta está dividida en 3 partes, en 6 partes, que digo. En 6 partes. Los vehículos están divididos en 9 partes. De pronto los buses también en 9 partes. Los tractocamiones, los camiones también en 9 partes. Los tractocamiones están divididos en 9, 18 partes. 3 en la unidad 9 en la unidad tractora y en el tráiler otros 9. Entonces, debido a un accidente de tránsito, la unidad tractora de un tractocamión colisionó con su tercio derecho delantero. Tercio derecho delantero. En el diagrama se ubicará el impacto en el vehículo que corresponda a un tractocamión, rellenando únicamente el tercio comprendido así. Entonces, miren que el tractocamión que está ahí en la foto es el que tenemos allá en el croquis. Solamente, ¿qué hacemos? Cogemos las rayitas que aparecen ahí y lo recalcamos para que se vea
el tipo de vehículo. Como se puede observar, usted de escoger solo uno de los diagramas de acuerdo a la clase de vehículo implicado, lo que yo le estaba explicando, tanto para la fila superior como para la fila inferior. No debe marcarse más de un vehículo por fila, porque para eso después de las casillas de cada vehículo se encontrarán las respectivas gráficas para indicar el lugar del impacto. Clasificación de diagramado de vehículos. Entonces vamos a mirar la diagramación de los vehículos. Primer diagrama es el que tenemos aquí de la moto. Vehículo clase bicicleta, motocicleta, motocarro o similares. Segundo diagrama, vehículo de clase automóvil. Se asimila a vehículos livianos como automóvil, campero y camioneta. Tercer diagramado, vehículo clase bus. Se asimila a vehículos de pasajeros como microbuses, buses. Cuarto diagramado, vehículo de clase camión, lo que yo le estaba indicando ahorita. Hará la similitud de vehículos de carga liviana y dirigido como camiones, sencillo y doble troque. Quinto diagramado, vehículo de clase tractocamiones, hará la solicitud de vehículos articulados, livianos y rígidos de carga o pasajeros. Y sexto, se dibujarán los vehículos automotores como maquinaria de construcción e industrial, vehículos agrícolas, así como los vehículos no automotores de tracción animal y de expulsión humana diferente a la bicicleta. De pronto una carretilla. Continuamos diagramando los campos. Campo 9, víctimas, pasajeros o acompañantes o peatones. En el numeral 9, aquí estamos víctimas. Pasajeros, acompañantes o peatones, encontrarán la primera casilla con el número de la víctima 1. Seguidamente encontrará una casilla para registrar el número de vehículos en el cual se transportaba la víctima si era un pasajero o acompañante. Si se tratara de un peatón, no registre el número de vehículo, es decir, deje el blanco la casilla del vehículo número. Entonces, cuando hay peatón, no hay necesidad de colocar el número de vehículo. Se deja en blanco. Total víctima. En este cuadro, en el número 10, de acuerdo a las condiciones de la víctima, registre la cantidad total. El número distribuya de acuerdo a la gravedad de la víctima, incluyendo los conductores. Ejemplo, en un accidente de tránsito colisionó un microbús de servicio público con un automóvil particular, donde resultaron lesionados del microbús 10 y de su conductor del automóvil lesionaron 4 acompañantes y su conductor falleció en el lugar de los hechos. Entonces aquí serían ¿qué? 10 pasajeros y su conductor serían 11 personas lesionadas. Y del automóvil serían 4 y un conductor. Serían 11 más 4 serían 15. Y un conductor falleció. Entonces aquí dice, total víctima. Esto aquí, muchachos, miren, esto aquí ustedes tienen que dividirlo, más o menos, le voy a explicar cómo. Esto aquí, como si fuera dividido. Entonces, aquí tiene que describir cuántos peatones, cuántos acompañantes. Aquí cuántos peatones, cuántos acompañantes, cuántos pasajeros y cuántos conductores. Y de esos, cuántos resultaron heridos y cuántos resultaron muertos. Entonces, la suma de todos debe dar la cantidad que tenemos acá. Hipótesis del accidente. Ojo al dato. Hipótesis del accidente. Se debe estar en condiciones de determinar por lo menos una de las hipótesis del accidente. Al menos una, en aras de generar estadísticas que lleven a determinar cuál fue el factor repetitivo que más incide en los accidentes, tramos o puntos de mayor accidentalidad, entre otros.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las hipótesis que realizan o que colocan los agentes o policías de tránsito solamente es tomado como que para llevar una estadística. No lo digo yo, sino lo dice que el manual. Entonces, recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidad para los conductores, sino que expresa las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentados mediante la objetividad y el análisis técnico científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos. Entonces, esa hipótesis, profe, y las hipótesis, ¿dónde las consigo? En el manual. Ahí están las hipótesis del conductor, hipótesis de la vía, hipótesis del vehículo, del peatón o pasajero. Profe, que yo le quiero colocar por embriaguez, puede ser una hipótesis. Embriaguez del vehículo 1, ¿dónde coloco el vehículo 1? ¿Dónde lo coloco, profe? Nosotros no somos juez. Nosotros solamente es una pequeña hipótesis. ¿Para qué? Para generar estadística. Posiblemente fue por embriaguez. Es una hipótesis. Pero nosotros no le podemos indicar una causa a una persona porque estamos, como te diría, prácticamente lo estamos condenando y le estamos quitando el derecho a la defensa. Van 35 de 57 diapositivas. ¿Alguna pregunta? Son las 8:30. No, Estamos escuchándole. Quería hacer una como una pantalla es importante tener esta para aquella en el caso mío, porque abogado y temas del accidente. No sabe. Al inicio de las carreteras de la vía, cuando usted colocó la vía 2, ese es un tema muy importante que se debe tener en la operación del informe de tránsito. Puede que la vía no tenga bache, mientras sí, o tenga residuos en la vía, huecos, mientras que la otra no, y eso es importante porque eso que usted dijo puede ocasionar un accidente, mientras que la otra vía está libre, la número 2 no está libre. Pues son puntos importantes que uno pues, debe tener, como usted lo dijo, la redacción del informe de tránsito de la IPAP es bastante importante a la hora del momento también cuando se vaya a hacer una reconstrucción del accidente de tránsito. Claro, por eso es que yo me he detenido en esto, porque para mí un buen agente de tránsito es un profesional para hacer un buen IPAP. ¿Por qué? Porque imagínense, en una audiencia y usted no se sepa defender, estos puntos claros que uno debe tener de forma objetiva al momento de que de pronto el juez o el defensor te haga algún tipo de pregunta. Y apenas vamos por la mitad. Cuénteme, Henry. Profe, yo tengo dos preguntas. Cuénteme. La primera, cuando hay un impacto con una moto, en el diagrama donde está reflejada la moto, ¿solamente se señala donde sufrió el choque? ¿O como la moto se cae, también toca colocar el daño donde sufrió las partes de la caída de la moto? Al impacto, ¿dónde fue el punto de impacto? Porque imagínense, la moto impactó y se volcó después del impacto y se destrozó toda. Entonces, daño total. Entonces, usted más o menos, ¿para qué es el punto de impacto? Para uno determinar cómo fue el choque. Si fue frontal, si fue lateral. Cómo iba ese vehículo, si de pronto la moto, por lo general en las intersecciones, la moto impacta de forma lateral en las puertas de los vehículos.
a veces en la parte delantera o en la parte trasera. Bueno, profe, La y otra, la otra es, cuando la moto choca, lógicamente su conductor y su pasajero caen. Ahí se notifica como caída de ocupante. recuerda la presentación, se diagrama lo primero o lo que se presentó primero, en este caso un choque. Gracias, profe. Y yo le expliqué si de pronto hay dos carros se chocan y posterior a uno de ellos se incendió. No es incendio, es choque. Fabián Andrés. Profe, para aclararle al compañero Henry, eso es producto de un choque. O sea, Claro, digamos, primero hubo un choque y ya después pues se cayeron los ocupantes. así es. Ana, Profesor, disculpe, buenas noches. Profe, para una sugerencia. Es que para los compañeros cuando vayan a hablar, profe, que le bajen un poco al micrófono de ellos porque se escucha el delay a veces. Los últimos dos compañeros sí se les escuchó bien, pero los anteriores se les escucha con mucho eco, mucho delay. sí. ¿Ustedes cómo me escuchan? Bien, profe, Perfecto. es que yo creo que el problema es cuando usted comparte con pantalla. Ahí yo creo que está el problema. Ah, ok. Sí, sí, Perfecto, sí, el señor. problema es Cuando cuando el comparte profe pantalla, comparte la pantalla, así es. se escucha como El un eco. resto, mira, ahorita estamos escuchándolo perfectamente, los compañeros, el profesor, se escucha bien. ¿O cómo me escuchan los compañeros? Bien, bien. Bien, Entonces, bien. profe, es cuando comparte pantalla y ahí está el inconveniente. Ah, bueno, lo tendré en cuenta. Profe, buenas noches, compañeros. Pues yo veo que cuando Henry habla, se escucha el eco. No sé si Henry de pronto tendrá la imagen en el computador y el audio en el celular. Eso suele pasar cuando un mismo participante tiene dos dispositivos en el mismo lugar encendidos en la reunión. Porque, claro, hace un eco. Hombre, buenas noches. Buenas noches, Camilo. Uy, profe, sabe que a mí se me cae la cara la vergüenza con usted, pero yo era para pedirle un favorcito. Lo que pasa es que por el tema de las elecciones, a mí no me ha quedado como fácil de sentarme, la verdad, botarle mente a los trabajos. ¿Será que su merced nos puede ampliar un poquito los plazos o qué? Muchachos, yo les he dicho a todos, por mí no hay problema. Yo quiero que ustedes, y miren lo que les dije al principio de la clase, no que es hasta el sábado, sí, pero yo quiero que ustedes hagan un buen trabajo. El sábado me van a presentar un croquis mal diseñado que va a ser el resultado de una clase que es responsabilidad mía dársela como se la estoy dando, explicándosela paso por paso, paso por paso. ¿Para qué? Para evitar de pronto problemas más adelante cuando ustedes realicen un procedimiento, un levantamiento de un impacto. Entonces, por eso no se preocupen. Los espacios se los he brindado a todos. A veces me dicen, profe, necesito que me habiliten. Profe, necesito esto. Con mucho gusto, por mí no hay problema. A veces 11 de la noche, profe, 11 de la noche, oye, yo también descanso. Sin embargo, a veces contesto, o si no contesto, a las 6 de la mañana le mando el mensaje. Disculpe, listo, enterado, o le digo algo, pero yo siempre estoy pendiente. Cuando no contesto es porque yo también doy capacitaciones de tránsito presencial. Entonces, a veces no contesto porque es imposible. Si estoy dando una capacitación, ¿cómo voy a estar pendiente del celular? Pero cuando termino la capacitación, le contesto. Así que no hay problema. Me van diciendo, profe, habilíteme eso. Por ahí tengo varios pendientes. No sé por qué algunos me dicen, no, que no me pueden subir, pero si está habilitado. Entonces, no, que no me puede subir. Ay, pero si ya está calificado. También tenemos que tener esa malicia. Verificar por qué. Entonces, Fabián. Profe, es que digamos en mi caso el tema del bosquejo que me quedó mal, su merced me dijo que podía volverlo a entregar, ¿no? Entonces ahí Claro, decía que estaba calificado, pero no me deja entregar otra vez el trabajo. Se ha corregido. entonces me tocaría, voy a colocarlo acá, Fabián. Apenas que terminemos ahorita, yo se lo habilito. Entonces ya eso va
se lo voy a habilitar de forma... Es que en la tarde estuve bastante ocupado. Entonces aquí voy a poner a Fabián pendiente del bosquejo. Profe, Víctor Jaramillo, pero sobre el caso del FPJ 16 y FPJ 17, bosquejo topográfico. Sí. Yo le mandé por WhatsApp la solicitud. Sí, mire. Ahora antes que se me olvide, muchachos, mire. Hay un caso, no le voy a decir nombre porque no me gusta ponerlos acá a la palestra pública. Hay una persona que colocó el video de comunicación, pero estaba demostrando las cosas que hace en su trabajo. Pero no, o sea, tiene que demostrar algunas situaciones sobre la comunicación. Recuerden que toda actividad tiene que su ficha de evaluación, pero si yo no cuento con esa ficha, por ejemplo, la entrega en PDF, por no entregarlo en PDF, le disminuye la evaluación. Por no tener todo lo que dice, usted cuando vaya a hacer una actividad, mire la ficha, qué es lo que le voy a evaluar. Entonces no es que yo no lo quiera, sino, entonces desafortunadamente a 2 se los devolví para que lo hicieran nuevamente. No me gusta calificarlo porque para qué hacerlos perder de pronto esa evidencia. Mejor se los devuelvo y que la hagan nuevamente. Hay otra persona que, los felicito a los que están subiendo las actividades en YouTube, pero no me dejan hacer comentarios. Yo me meto a su YouTube, regala un momentico, Jander, termino de lo que voy a... me meto a su YouTube, le doy OK, pero no me deja hacer comentarios. Habiliten los comentarios. Yo aparezco en YouTube como Uriel Villa, instructor vial, si también me pueden seguir. Para todas esas clases, ahí voy a aparecer. Todas las clases que yo hago acá las subo en YouTube. Hay otra persona. ¿Cuál es la idea? Subirlo a YouTube para yo evidenciar y que quede plasmado la actividad. Pero una persona que lo dejó en el Drive, ese no es el canal que estamos manejando para las actividades. El canal es la plataforma YouTube, no Drive. Entonces, cuando veo que me hace un enlace de Drive, yo digo, no, ¿y por qué? Si yo no he dicho que lo pasen en Drive, sino que suban los 2 videos a YouTube, colocan en el resumen la URL para yo entrar a las URL y verifico los videos y ya, facilito. No hay necesidad ni de subir los videos a Sajunas, solamente con la URL yo le doy clic y me voy a enseguida al video o los copio y los pego. Pero algunos hicieron buenos trabajos. ¿Para qué? Los felicito. Y para los que de pronto le he devuelto vamos a mejorar. La idea mía es que mejores, no hacerlos perder. Entonces tampoco se vayan a sentir mal. Ahora sí, cuénteme, Hanner. Profesor, qué pena, es que imagínese que yo hice el video, y como he dicho que era libre, entonces pues yo le hice sobre una recomendación de un libro, pero es que, profe, no encuentro la tarea por ningún lado, no encuentro la actividad para subirla. Mire, esas se han presentado en esas 2 actividades. No es culpa mía, es el sistema como lo montaron, que no se deja ver, o sea, no se hace visible. Cuando yo monto las tareas, hay una opción de ponerlos visibles, que sean visibles para ustedes. Pero en este caso, no se deja poner visible. Entonces, la forma como montaron esas evidencias. Entonces, ¿qué están realizando varios de ustedes? Se van, creo que, a calificación, y en calificación, por medio de calificación, sí se deja subir. No sé, porque yo no manejo la plataforma, porque yo manejo una plataforma como instructor y ustedes manejan otra plataforma como estudiante. ¿Me entienden? Sí, señor, siempre lo que la verdad no. Hoy Sí. estuve No.
Cuando tengan duda en el grupo, para eso tenemos el grupo. ¿Cómo hago para subir? Y varias personas ya lo han hecho y han salido de esa situación. Bueno, Sí, entonces, listo, profe. los espero mañana a las 7 para continuar y empezar a hacer los planos en curva por los dos sistemas de medida, ya sea por triangulación o por ortogonal o plano o coordenada cartesiana. Entonces, ahí vamos a recordar unas cositas sobre física. También cuando hablemos de triangulación. Entonces nos vemos mañana. Las 3 personas que querían hablar de forma personal, nos quedamos en la sala. Que tengan feliz noche, que descansen y mañana continuamos. Yo mañana le habilito otra vez la actividad. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Profe.